Vamos a retomar la enseñanza que teníamos en nuestros libros correspondientes, ¿verdad? En nuestro libro de Corintios por la tarde y en el Evangelio según San Marcos por las mañanas. Quiero decirles, hermanos, que para que estemos en contexto, el libro de Corintios es un libro que está escrito para problemas que se suscitan dentro de la iglesia. No quiero que pierdan de vista esto, hermanos. El libro de Corintios es un libro que va a intentar resolver problemas que se presentan dentro de la iglesia. Cada capítulo, hermanos, tiene un problema en particular. Algunos autores piensan que los corintios habían recibido una carta previa del apóstol Pablo, una carta que está perdida, y que esta carta de primera de los Corintios es la respuesta del apóstol Pablo a lo que respondieron ellos en la primera carta. Así que esta sería el tercer episodio entre esta discusión entre los corintios y el apóstol Pablo. Si han estado siguiendo, aquí en el texto griego dice gnosis. Probablemente ustedes ya han escuchado una secta que se llaman los gnósticos. Bueno, ya el apóstol Pablo estaba peleando con ellos desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué significa gnosis? Significa conocimiento. El apóstol Pablo está peleando con estos hermanos por el conocimiento. Parece ser que estos hermanos de Corintio le han dado mucha importancia al conocimiento. Y el apóstol Pablo les va a decir desde un principio que ese conocimiento que ellos están buscando es un conocimiento que no viene del Espíritu Santo, por la simple y sencilla razón que su conocimiento está dividiendo a la iglesia. Así que en este pasaje que acabamos de leer, ya se dieron cuenta ustedes, hermanos, que vuelve a aparecer la palabra conocimiento. Quiero decirles también que en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, hay dos cosas fundamentales que no quiero que ustedes pierdan de vista. La primera es esta que se llama conocimiento. Otra vez el apóstol Pablo va a hablar acerca del conocimiento, pero hay una más. Y la otra palabra importante en este capítulo se llama libertad. ¿Sí? En el griego, libertad es así como exousia, que también se puede asociar con la palabra poder, pero el apóstol Pablo aquí lo ha utilizado como libertad. Así que vamos a ir al pasaje de esta noche. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Si nosotros estamos leyendo, por ejemplo, como un plan de lectura Corintios, vamos a decir, ¿en qué parte está hablando de lo sacrificado a los ídolos? Bueno, les estaba yo comentando que los corintios probablemente ya le habían escrito una carta previa a Pablo, así que el apóstol Pablo está respondiendo uno por uno los puntos que los corintios ya le habían mandado anteriormente. Así que aquí hay algo de lo que quiere hablar el apóstol Pablo, lo sacrificado a los ídolos. Quizás tendríamos que conocer un poco del contexto de dónde se está desarrollando esta carta. La ciudad de Corinto, les había yo dicho cuando empezamos a estudiar esta carta, era una ciudad cosmopolita, ¿sí? Era una ciudad muy importante, estaba en una ubicación geográfica que era privilegiada, estaba cerca del mar. Esta ciudad ya había sido destruida por los romanos. Los romanos la destruyeron porque la gente que vivía ahí primero se había intentado rebelar. Eran griegos que se intentaron rebelar. Pero los romanos después de un tiempo se dieron cuenta que era un desperdicio que la ciudad estuviera destruida, así que mandaron a los libertos, que eran personas de varias nacionalidades que habían obtenido su libertad, y los mandaron a poblar esa ciudad. Entonces, en esta ciudad de Corinto hay gente de todas partes del mundo, ya no solamente hay griegos, y si hay gente de todas partes del mundo, ¿qué creen? Hay religiones de todas partes del mundo también. Así que muy pronto la ciudad de Corinto fue una ciudad próspera.
en esa ciudad próspera y llena de idolatría y llena de un montón de dioses, en esa ciudad empezó a haber una iglesia. ¿Sí? Bendito Dios que abre iglesia en cualquier parte del mundo, incluso en la ciudad más perdida. ¿Qué ciudad sería muy perdida ahora? ¿Las Vegas, tal vez? ¿Ámsterdam? Pues incluso en esos lugares el Señor ha abierto una pequeña iglesia. Y lo mismo le pasa a estas personas. Ahora, que haya muchos dioses, evidentemente significa que hay muchos templos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que en esa ciudad en donde ellos están, los corintios están envueltos, están involucrados en la dinámica de la sociedad. Y una de las dinámicas de la sociedad consistía, hermanos, en que de acuerdo a las ceremonias de cada templo se sirviera carne. ¿Sí? Entonces había una fiesta en el templo del dios Zeus. Entonces allá iban los hermanos porque se iba a servir carne, compraban un poco de esa carne, pero tal vez alguno de ellos decía: nosotros ya descubrimos que no hay más dioses más que uno, Dios que está en el cielo. Así que a nosotros ya no nos afecta venir a estos lugares porque ya sabemos que no hay más dioses. ¿Sí? Obviamente, hermanos, dentro de estas ceremonias de culto, pues tenía que ocurrir todo lo que tenía, lo que estaba relacionado con ese Dios. ¿Sí? No es casualidad que el apóstol Pablo en el capítulo 7, que es el que está previo a este, haya hablado de la inmoralidad sexual y ahora esté hablando de la comida a los ídolos. Digo que no es casualidad porque también en estos templos pues se celebraban este tipo de rituales relacionados con la prostitución, y probablemente alguno de los hermanos llegaba a este lugar donde iban a servir carne y pues tenía que ver el espectáculo de prostitución. Así que a esto se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Porque si no hacemos estos detalles, hermanos, fácilmente podemos llegar nosotros a pensar que la gente solamente estaba discutiendo si se podía o no se podía comer. He escuchado este pasaje para defender si se puede o no se puede comer la comida de los altares de Halloween. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿No? ¿Soy el único? Pero de repente dicen algunos hermanos, bueno, el apóstol Pablo dice lo sacrificado a los ídolos. Es como los altares del Día de Muertos, y ahí se quiere llevar la discusión. Estaríamos un poco fuera de contexto, ¿verdad? Porque pues son naturalezas distintas, no son ídolos los del Día del Muerto, y aunque se llamen altar, pues tampoco se parece a lo que estamos hablando aquí con el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo va a decir, bueno, vamos a tocar este punto. Y es cierto, dice el apóstol Pablo, que todos tenemos conocimiento. Aquí está hablando de esta gnosis, ¿no?, que les había dicho, este conocimiento. Pero, dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera ser, pero el que ama a Dios es conocido por él. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo está jugando con la palabra conocer, ¿sí? Para el apóstol Pablo, como judío, la palabra conocer es más allá de lo que nosotros llamamos conocimiento. Si yo les digo, ¿quién de aquí tiene conocimiento de matemáticas? Pues algunos de ustedes, yo fui bueno, hermano, hasta, ¿sí? ¿Quién de aquí tiene conocimiento de música? Yo, hermano, ¿no? Y así podríamos ir sacando las áreas en donde tenemos conocimiento. Pero para el apóstol Pablo, desde el contexto judío, la palabra conocer es algo más que la simple ciencia que está en nuestra cabeza. La palabra conocimiento tiene que ver con algo más profundo, algo que involucra nuestra voluntad, nuestros sentimientos, ¿sí? De tal manera, hermanos, que cuando, por ejemplo, el libro de Génesis quiere decirnos
que la primer pareja tuvo intimidad, el autor del libro de Génesis dice que el hombre conoció a su mujer. No nos va a decir tuvieron intimidad, nos va a decir la conoció. Es decir, llegó a un estado de conocimiento más profundo con su esposa. Entonces el apóstol Pablo está utilizando esta palabra para contrastar la actitud que tienen los hermanos de Corinto con la actitud que debe tener un cristiano. Dice el apóstol Pablo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y que quien de los hermanos crea que sabe algo está equivocado. Pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Aquí, hermanos, quisiera hacer un paréntesis en esto y decirles que no es pecado o no está mal el conocimiento, porque uno de los autores que estoy leyendo para los sermones de Corintios se llama Gordon Fee, y este hermano Gordon en su biografía dice que él un día se dio cuenta que quería estudiar bien la Biblia y empezó a prepararse, y se empezó a preparar bien. Un día llegó a una iglesia y uno de los ancianos de esa iglesia le dijo: ya supe que andas estudiando la Biblia, que te metiste a un seminario. Y le dice: piensa bien qué quieres, dice, un sabio con el corazón frío o un ignorante pero con fuego en el corazón. Y el hermano se puso triste, el hermano Gordon se puso triste. Pero ya después, estando en su casa, dijo: no, quiero ser un sabio con fuego en el corazón. No, ni me voy a dejar desanimar. El conocimiento de la palabra de Dios es importante. No piensen ustedes que Dios ama a la gente que es más ignorante y desprecia a los que son sabios. No, más bien el apóstol Pablo lo que quiere decirnos es lo que puede llegar a producir el saber algo, ¿sí? El saber algo, el tener conocimiento de algo, si produce en nosotros todo lo contrario al amor, es un conocimiento que no sirve para nada. El tener conocimiento, hermanos, debe ayudarnos para amar a los demás, no para señalarlos, ¿sí? No para hacerles ver sus defectos. Yo, como ya sé un montón, me doy cuenta todos los pecados en los que estás involucrado, ¿sí? Si no hay el filtro del amor, ese conocimiento no sirve para nada y no puede ser aplicado en la iglesia. Hay personas que saben un montón de la vida cristiana, que han leído muchos libros, pero sus ministerios o sus enseñanzas son huecas porque no ponen de filtro el amor. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Hay una comparación. Si alguien cree saber algo, todavía no sabe como debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. Dice el versículo 4: de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. El apóstol Pablo les está dando la razón a estos hermanos. Está diciendo: es cierto, estos ídolos, estos otros dioses, pues no existen, solamente hay uno solo. Dice: pero nosotros creemos en un solo Dios, que es el Padre, y en un solo Señor, que es su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, está tratando de que quede claro esta situación. Él no quiere confundir a los hermanos de Corinto diciéndoles: pues sí, hermanos, hay más dioses, es cierto, está Zeus, está el dios Baco, Mercurio, Atena, etc. No, pero
el apóstol Pablo, hermanos, ve un peligro en esta forma de pensar de los corintios. Y el peligro, hermanos, está en que ellos minimicen lo que significa esos otros dioses, ¿sí? Si una persona, hermanos, una persona ha dedicado su vida a un dios, como en el caso de los corintios, ¿cómo se va a ver esta persona si ve a alguien de la iglesia yendo a uno de estos cultos, ¿verdad? ¿Cómo va él a procesar esto en su mente? Pues el hermano puede decir, ¿será bueno o será malo? Allá en Monterrey teníamos un amigo, un hermano, nos contaba que buena parte de su vida él fue un alcohólico de esos que se quedan en la calle, tirados. Y este hermano vivía en la Ciudad de México. Un día, en uno de estos ataques que le da a la gente alcohólica, que se llama delirium tremens, el hermano estaba tomando en una azotea y empezó a hacerse para atrás porque sentía que lo perseguían, y llegando a la orilla de la azotea, ¿qué le pasó? Se cayó desde un edificio de la Ciudad de México. Cayó encima de un carro y prácticamente quedó parapléjico, sin poder moverse de aquí para abajo. Así que dice ese hermano que esa fue una señal de él para dejar de tomar. Pero un día allá en la iglesia estábamos discutiendo sobre el alcohol. Y la persona que estaba dando la enseñanza dijo, no hay ningún problema con el alcohol, dijo. Si yo me destapo aquí una cerveza, no me voy a ir al infierno. Ni ustedes, dijo. No anden pensando que se van a ir al infierno. Y el viernes que tuvimos célula, él era el líder, este hermano era el líder de nuestra célula, y dijo, ¿cómo ven eso que se dijo el domingo? ¿Será que sí se puede? ¿Qué le decimos, hermanos? ¿Encuentran ustedes algún versículo en la Biblia que prohíba el alcohol? No, ¿verdad? No hay prohibición del alcohol en la Biblia. Entonces, ¿qué decimos? Pues sí, hermano, beba. ¿Sí ven, hermanos, la línea delgada en la que estamos parados? El conocimiento nos puede envanecer y decir, usted tome y que Dios lo ayude. Pero estamos hablando con una persona, hermanos, que tiene un serio problema en su vida relacionado con el consumo del alcohol. ¿Qué tenemos que decirle a estos hermanos? ¿Que el alcohol es pecado? ¿Cómo le ayudamos si viene de un mundo en donde su mayor problema de salud del presente es resultado de un abuso del alcohol? Entonces tuve que platicar con él. Bueno, él se acercó para platicar y platicamos. Y le digo, hermano, hay algunas cosas en nuestra vida que nos esclavizan. Y el alcohol definitivamente es algo que a usted lo esclavizó. Le digo, así que por amor a usted, le digo, yo jamás me tomaría una cerveza o bebería algo de vino enfrente de usted. Y yo le diría que para usted debería considerar el alcohol como algo que no debe probar. Y el hermano se tranquilizó, hizo un respiro así. Qué bueno, dijo él. No sé si pensó que ahora íbamos a empezar a llevar botellas a la reunión, ¿verdad? No sé qué pensó el hermano, pero respiró aliviado. ¿Qué importa más, hermanos? ¿La libertad que dice el apóstol Pablo aquí? ¿O importa más el amor? ¿Qué importa más? Hay algunas cosas, hermanos, que la Biblia no nos lo prohíbe, pero ¿podrían ustedes imaginarse, hermanos, que aquí en la iglesia empecemos a hablar a favor de alguna de esas cosas? Y hay hermanos o hermanas batallando, porque las hermanas también batallan,
Tal vez no directamente, pero batallan si su esposo, sus hijos abusan del alcohol. Y el apóstol Pablo dice, aunque no hay más dioses ni más señores, más que uno solo, también sé, dice el apóstol Pablo, que alguno de estos cultos pueden representar algo que ate a las personas. Por eso el apóstol Pablo tiene que recordarnos a nosotros, a los cristianos, a quién servimos. Por eso nos va a decir aquí el apóstol Pablo, hay un solo Dios, que es el Padre, de quien todo procede y por el cual nosotros vivimos. Y solo hay un Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Sí? Que no se nos olvide nunca, hermanos, que no se nos olvide nunca a los cristianos qué es o quién es nuestra razón de vivir. Los cristianos, hermanos, no vivimos para nosotros mismos. Y el apóstol Pablo nos lo va a recordar. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Todas las cosas que están en el mundo, Dios las creó. Y las creó por medio de Jesucristo. Por Dios el Padre es por quien vivimos, y por Jesucristo es de quien nosotros vivimos. Entonces, hermanos, nuestra actitud frente a esta libertad que nosotros creemos tener cambia radicalmente. Porque si nosotros vivimos para Dios y Dios está interesado en todas las personas, antes de nuestra libertad, nosotros tenemos que extender el amor de Dios para saber cómo comportarnos. Dice el versículo 7, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de su libertad, que no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? El apóstol Pablo dice, probablemente alguno de ustedes, hermanos de Corinto, ya llegó a un estado de madurez, por así decirlo, a un estado de conocimiento muy alto. Quizás algunos ya conocen de principio a fin la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, pero no todos tienen conocimiento de esto. Y aquí, hermanos, es donde yo quisiera que hiciéramos hoy una reflexión. La vida cristiana, y esto se los he dicho varias veces, la vida cristiana no es algo que se vive solos, hermanos. ¿Sí? Yo no quisiera que la iglesia de Berriozábal piense, pues nosotros ya vamos en teología avanzada 6. Si alguno anda en rudimentos parte 1, hay que lo vea. ¿Para qué no viene a escuela dominical? No, hermanos. Yo quisiera que todos aquí camináramos igual. Si hay un hermano de nosotros que está batallando con los principios de la vida cristiana, enseñarles con paciencia, con amor. El apóstol Pablo dice, probablemente alguno de ustedes ya tiene conocimiento de esto, pero no todos lo tienen. Si alguno de nuestros hermanos, dice, los ve en esos lugares, ¿sí?, y su conciencia, que todavía es débil, le acusa, ¿no se sentirá animado a comer de lo sacrificado a los ídolos? Hermanos, hay un peligro para los cristianos cuando queremos extender nuestra libertad más allá de las fronteras que podríamos considerar como fronteras lógicas.
¿Hasta cuánto puede beber una persona, diríamos? ¿Cuánto alcohol? Y estoy hablando de esto, hermanos, porque es un tema controversial en las iglesias. No crean que porque alguien me informó que hay problemas con el abuso de alcohol aquí. No, simplemente es un tema controversial. Y tal vez algunos de nosotros podrían decir, hermano, con una copa se puede estar bien. Y alguien diga, no, yo creo que 2 o 3. Yo diría que 6, va a decir alguno, ¿no? Porque a mí no me da problema. ¿Ven cómo no podemos ponerle límite a esto, hermanos? No podemos ponernos de acuerdo entre cuántas bebidas se pueden ejecutar. En lo que sí podemos ponernos de acuerdo, hermanos, es que habrá hermanos de nuestra congregación que están batallando con eso. Ahí sí, hermanos, ¿habrá alguien de la iglesia que batalla con eso? Ahí sí, ¿verdad? Ya sea que batalle él mismo o que esté batallando con alguno de sus familiares cercanos. Decía el hermano Freddy Arriola que dice, yo sé, dice que el alcohol no es un pecado, pero el día que la iglesia a la que él pertenece, dice, vote que se está a favor de beber alcohol, ese día me voy de la iglesia, dice el hermano. Porque yo tengo un severo problema con esa situación. Y tiene que ver con su infancia, ¿verdad? Con cómo era su papá cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Aquí podríamos decir, hermanos, estamos preocupados por el alcohol en sí o por alguna actitud en general. No. Lo que nos debe poner a nosotros a pensar en base de ¿cuál es la base de nuestra ética, hermanos? No es cuánto conocemos nosotros de la Biblia, sino más bien cuánto amamos nosotros. Cuánto amamos a Dios, primeramente, y en segundo lugar, cuánto amamos a nuestro prójimo. Seguramente el Señor, hermanos, puede darnos luz sobre estos problemas. Seguramente el Señor puede darnos luz sobre estas dificultades morales, éticas, a las cuales nosotros nos vamos a someter. Tristemente para mí, hermanos, les tengo que decir que si hay algo que ha dividido a la iglesia cristiana a lo largo de toda su historia, es precisamente este asunto. En Inglaterra hubo un grupo de hermanos que se llamaron los hermanos puritanos, y estos hermanos vieron un problema en su sociedad y como lo vieron, actuaron y empezaron a elevar sus estándares morales de vida. El problema, hermanos, es que después de un tiempo estos hermanos ya ejercían juicio contra los hermanos que no se sujetaban a las leyes morales que ellos mismos se habían impuesto. Estos hermanos, por ejemplo, cuando pudieron votar y participar en leyes, querían evitar, por ejemplo, algunos deportes, ¿sí? Algunos juegos, y pues no toda su sociedad estuvo de acuerdo. Y entonces empezaron a llamar, pues, no cristianos, por así decirlo, a la gente que no pensaba como ellos. A veces, hermanos, el conocimiento que nosotros tenemos solamente nos sirve para poder garrotear a las personas, ¿sí? Solamente nos sirve para poder utilizar nuestra ética, nuestra moral, para darle garrotazos a los hermanos. Decía una persona este fin de semana, y dice, yo tengo muchos problemas, dice, porque en la iglesia donde yo estoy hay un par de hermanos que sirven en la iglesia, pero son divorciados, dice. Ya están casados, son una pareja, pero son una pareja de divorciados y sirven. Y la Biblia es muy clara, dice, con estas personas.
pero son buenos, dijo. El hermano predica bien, dice. Pero y insistía esta persona, pero la Biblia es muy clara sobre estas personas. ¿Qué se tiene que hacer con esta pareja de divorciados? Y yo digo, están buscando problemas donde no hay. A veces como cristianos, hermanos, andamos buscando problemas en donde no lo hay. Yo quisiera, hermanos, que si decimos ser cristianos, pongamos las enseñanzas de Cristo primero, antes que cualquier otra cosa. Y el Señor Jesús, cuando predicó de este tema en particular, del tema del divorcio, le dijo a las personas, el divorcio ha sido puesto, ¿se acuerdan? Por lo obstinado de su corazón. Es un problema del corazón. ¿Sí? No es que Dios aborrece al divorciado y que ya no puede hacer nada dentro de la iglesia, o que hay hermanos de primera y de segunda categoría en la iglesia. ¿Alguien quiere servir en la iglesia? Verifique esta lista. Si usted no está en esta lista, adelante, puede servir. Así queremos hacer, hermanos, con nuestro conocimiento, dejando de lado lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Primero, el amor hacia los hermanos. Y en segundo lugar, el conocimiento. Y finalizamos así. Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Ven ustedes, hermanos, y con esto quiero terminar. Quien piense dentro de la iglesia que está ejerciendo su conocimiento o está ejerciendo su libertad, cualquiera de las dos cosas, y en ese ejercicio, hermanos, ocurre que un hermano tropieza, para el apóstol Pablo no hicimos poca cosa. Para el apóstol Pablo estamos pecando. ¿Qué pecado hay acá? No está en el Antiguo Testamento. No está en las enseñanzas de Jesús hacer tropezar a alguien. ¿Qué pecado hay? Si ese hermano débil por quien Cristo murió se pierde a causa de tu conocimiento, pecas contra tu hermano, hiriendo su débil conciencia. Pecan ustedes contra Cristo. Hay un mandamiento que Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Sí? Ahora sí vemos, hermanos, ¿dónde está el pecado? Quien hace tropezar a una persona está pecando directamente contra el Señor, porque el Señor también murió por esa persona a la que hicimos tropezar. Alguien puede decir, nosotros ya vivimos en otro nivel, tenemos libertad de hacer las cosas, véngase hermano, véngase. Dios lo perdona y tropieza, está pecando. Pero también si alguien por su conocimiento, hermanos, hace tropezar a alguien, hace que alguien se vaya de la iglesia, está pecando contra Cristo también, por quien Cristo murió. No es poca cosa, hermanos, que alguien se vaya de la iglesia. No es poca cosa. Que alguno de nosotros haya servido para que una persona jamás se quiera acercar al Dios. Dicen algunas personas, yo no voy a la iglesia porque ya sé que ando mal. Seguramente, hermanos, esa idea de que saben que andan mal y que no pueden ir a la iglesia, no pueden buscar a Dios, se la dijo alguien de adentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver a las personas con amor. Es más importante, hermanos, el amor que nuestro conocimiento,
y que nuestra libertad. El Señor Jesús en el libro de Juan dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿A qué verdad se refería, hermanos? ¿Se refería a Él? Cristo es la verdad. Yo soy la verdad y la vida. Así que tenemos que poner mucha atención a la vida de nuestro Señor Jesucristo y ver cómo se relacionaba con las personas. El Señor Jesús sí mostraba los pecados, pero jamás marginó a nadie de su círculo por algún pecado. A la mujer adúltera le dijo: vete y no peques más. Hermanos, que nuestra libertad, que nuestro conocimiento no nos sirvan de tropiezo. Al contrario, que nos sirvan para amar a las personas para las cuales el Señor Jesús ha decidido morir también. Habrá ocasiones, hermanos, en que tendremos que dejar de hacer algunas cosas por amor a los hermanos. Habrá algunas ocasiones en las que tendremos que guiar a una persona con amor al entendimiento de algunas conductas que le pueden dañar. Pero todo, hermanos, todo, lo vamos a hacer con base al amor. En el capítulo 10, el apóstol Pablo va a concluir que detrás de estos ídolos hay demonios. Así que aquellos hermanos que se sentían muy libres, que se sentían muy en otro nivel, yendo a estos lugares, también estaban teniendo problemas. Pero eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 10. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, para orar. Vamos a orar, hermanos. Y le pidamos al Señor que en esta noche nos ayude a poner en perspectiva lo que sabemos. Todo lo que hemos aprendido, hermanos, hermanas, tiene que ayudarnos para la edificación. El conocimiento envanece. Quien sabe mucho y no aplica el amor, solamente es un vanidoso, hermanos. Se parece a los fariseos en el templo. Qué bueno, Señor, que no me hiciste como este pecador, ¿verdad? Así contó el Señor Jesús una parábola. Pero el amor edifica. Y nosotros como cristianos, hermanos, no deberíamos estar buscando el conocimiento y la libertad, sino deberíamos estar buscando todo aquello que edifique a la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.